Gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, bueno, bueno. Eso es un poquito del cielo en la tierra. Nos damos cuenta de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Le damos a Él la honra y la gloria. Brian y Tara cantaron esa alabanza durante el maratón. No recuerdo en cuál día fue, pero el Espíritu de Dios cayó en aquel estudio, realmente como la lluvia hoy, que está cayendo de los cielos, descendió en aquel lugar y oramos porque los pecadores sean salvos y toda mi esperanza está en Jesús. Gracias a Dios que el ayer se ha ido. Sí, amén. Todos mis pecados son perdonados. He sido lavado por la sangre del Cordero. Alabado Dios. Adelante, dele al Señor un aplauso de adoración. Apocalipsis 19:11. Donnie está en Paraguay. ¿Dónde está él? En Uruguay. Está en Uruguay. Así que estén orando por su campaña por allá. Esa es una nación que no tuvo el Evangelio mucho tiempo. Permítame contarle algo que sucedió allí en su ciudad capital. ¿Recuerdan cómo se llama la capital? Bueno, empezamos a transmitir en la televisión de esa nación, en los periódicos. Bueno, nadie va a ver eso. Olvídense que nadie va a ver esa programación. Entonces dijeron, vamos a probárselo, que nadie está viendo esta señal, y nosotros pagábamos nuestro tiempo cada semana y nos dijeron, vamos a llamar a la gente a reunirse en la plaza principal aquí, tal vez al mediodía, que estén enfrente del estudio de televisión, y todo el mundo que vea la programación y quiera verlo al aire, que venga al frente de la estación, y no va a llegar nadie, dijeron ellos, y se van a dar cuenta. Bueno, sucede que la gente llegó, creo que salíamos los sábados o los domingos, no recuerdo. Yo vi la fotografía, miles y miles de personas llegaron y bueno, llenaron esa calle. Realmente llegaron hasta las calles, llenaron la calle completamente, hasta donde los ojos alcanzaban a ver, probablemente decenas de miles de personas. Y los gerentes de la estación de televisión o del periódico dijeron, bueno, supongo que estábamos equivocados entonces. Y lo estaban, equivocados totalmente. Pero Dios usó eso y usó la programación para alcanzar a personas que no conocían al Señor, personas que querían el Evangelio. Y eso es lo que la palabra de Dios puede hacer conforme al Espíritu de Dios que se mueve. Vamos a estudiar algo que es muy interesante. Bien, Gabriel, por favor. ¿Quiere que Dave lea el texto y yo las notas? Sí, está bien, por favor. Y vi el cielo abierto. Registra la última hora profética en lo que refiere a la segunda venida, sin duda el mayor momento de la historia de la humanidad. Y he aquí un caballo blanco. En efecto, declara un caballo de guerra. Y el que estaba sentado sobre él era llamado Fiel y Verdadero. Fiel a sus promesas y verdadero a sus juicios. Él contrasta con el falso Mesías de Apocalipsis 6:2, que ni era fiel ni verdadero. El cual con justicia juzga y pelea. Se refiere a la manera de su segunda venida. Detente allí un momento. La Biblia nos dice que Él juzga. Usted no quiere estar en el camino del Señor cuando Él pelea. El mundo ha visto una imagen de los demonios en operación en los últimos meses por lo que ha sucedido con Israel, ¿no? Y tenemos que admitir, si usted conoce algo sobre la Biblia, que demonios están detrás de lo horrible que está sucediendo, cortándole la cabeza a niños, a bebés, realmente destruyendo a mujeres embarazadas.
Y realmente no voy a entrar en más detalles de lo que sucedió. Realmente es algo que es difícil entender, lo terrible de esa situación. Y luego tenemos a miles y miles en las calles aquí en América y otras partes del mundo, donde dicen que, o cómo es que Israel merece todo esto. Y la gente estaba en lo correcto, los que hicieron o llevaron a cabo eso. Damas y caballeros, Israel no ha hecho nada más que ser agradable con estas personas. Y vamos a decir que, por ejemplo, que hubiese sido lo opuesto, eso todavía no le daría a esas personas el derecho de hacer lo que hicieron a Israel. ¿Me entienden lo que le quiero decir? Lo terrible de esa situación, lo horrible que no tiene nada que ver con Israel, tiene que ver con ser controlados por demonios y espíritus demoníacos. Damas y caballeros, lo que el mundo vio a través de la televisión el 7 de octubre, Sí, señor. Bien, lo que el mundo vio solamente es un poquito de lo que va a suceder durante la gran tribulación. Cuando el anticristo va a armar a su ejército, que sin lugar a dudas serán 1 millón de hombres o más, para subyagar a Israel y removerla de la faz de la tierra. Esto es lo que quieren hacer estas personas. No están interesados en una solución de doble estado, eso es absurdo. Ellos quieren destruir a Israel. Por eso es que matan a los niños, porque van a crecer. Y entonces ellos van a poder, el anticristo va a poder, él estará dirigiendo el ejército más grande que el mundo jamás ha conocido, y en esta ocasión van a decir: vamos a destruir a Israel de una vez y por todas. Y no me refiero a solamente unos cuantos, estoy hablando de todo. Pero será interrumpido, sus esfuerzos serán interrumpidos por el evento más cataclísmico que el mundo jamás ha conocido, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y Él viene como un hombre de guerra. Él no viene como un corderito. La Biblia nos presenta lo que Él es y el poder que Él tendrá. Y allí es donde Israel se va a dar cuenta de quién realmente es su Mesías, realmente quién es. En Isaías nos habla de que Jesús es cortado de la tierra de los vivos, su progenitura debía ser destruida, Israel es la heredad de Dios. Y dice en el Salmo 83 que los que han querido su destrucción aborrecen a Dios y se desquitan con Israel, trataron de cortarlos, tienen la idea de castrar, de que ya no sean la nación, que no existan, su nombre ya no sea recordado. De Dios. Lo que está sucediendo aquí es el odio de la humanidad contra Dios. Así es. Ahí está el problema. El pecado ha corrompido, maligno, la mente y el corazón de esta gente es empoderada por demonios y el anticristo también, pero es el Señor el que va a reunirlos y va a pedirles. Esa palabra en el hebreo habla, o se menciona en Joel, tiene que ver con juzgar. Él está juzgando las naciones por tratar a Israel como lo trataron, por dividirlos, por esparcir a su pueblo, por dividir su tierra. La promesa del pacto que se le dio a Abraham, la simiente, el Mesías Jesucristo y luego la tierra. Dios va a juzgar al mundo por eso. Estas promesas que Dios ha hecho sobre Israel, Él las va a guardar, las va a Él lo dice en cumplir. serio, sí. Y naciones que están tratando de entorpecer a Israel van a tener que dar cuentas. Amén. Tarde o temprano van a dar cuentas. Tomamos, por ejemplo, Alemania. Alemania, esa nación destruida completamente en pedazos, probablemente una 10ª parte de la población destruida. Y usted no puede ir en contra de la palabra de Dios, eso no lo debe hacer.
Las naciones del mundo serán juzgadas. Jesús las reunirá y juzgará a las naciones cabritas y ovejas. Y las naciones cabritas, las que han rechazado a Israel y los dañaron durante el periodo de la tribulación, no recibirán beneficios, serán destruidos como nación, no existirán más. Las naciones que apoyan a Israel, que Dios continuará restaurando y reconstruyendo y haciendo plenas. Recuerdo que años atrás escuché a C.A. Ward, algunos de ustedes lo recuerdan, un gran predicador. Y él dijo, mientras América apoye a Israel, esté con ella, nosotros tendremos problemas, pero de alguna manera esos problemas se van a resolver con Dios bendiciendo y ayudando a esta nación. Y me alarmó ver las calles llenas de personas gritando abajo a Israel, o como lo estaban diciendo en las últimas semanas, porque al Señor no le agrada eso, especialmente después de lo que ha sucedido. Quisiera mencionar algo, es algo muy controvertido y a mí jamás me acusan de ser controvertido, ¿verdad? Pero es algo nuevo para ti. Yo estaba y estoy muy en contra de los acuerdos de Abraham. Fueron redactados y diseñados por el yerno del expresidente Donald Trump, Kushner. Y esto presenta una plataforma para que Israel esté en una posición de negociaciones con sus vecinos. Y las negociaciones son para que Israel sea reconocida como una nación, una normalización entre las naciones árabes e Israel. Y hay muchos requisitos por estas naciones árabes, aún hasta el día de hoy, a la luz de los acuerdos de Abraham que reconocieron, e Israel tiene que aceptar esa solución de 2 estados. Ahora, yo sé que muchos tal vez no estén de acuerdo conmigo, pero en parte, esto es lo que yo siento en mi corazón. Si estoy equivocado, perdónenme, pero yo he orado de esto o por eso desde hace meses. La razón por qué Donald Trump no fue reelegido en esas últimas elecciones fue porque esos acuerdos de Abraham pusieron a Israel en una posición comprometida. Y yo creo en parte, algunos tal vez no estén de acuerdo, pero esta nación fue juzgada por causa de que puso a Israel en una posición muy comprometida. Y por eso es que los Estados Unidos ha visto la peor crisis fronteriza que hemos visto, porque el Señor dijo que mientras que honremos el sacrificio, regresando al antiguo pacto, que ninguna nación desearía su tierra. Y nosotros no hemos visto más que una invasión a través de nuestra frontera. 300 personas mueren por sobredosis de fentanilo diariamente, miles en hospitales son heridos casi a la muerte. John, yo espero que estés equivocado. Yo también, Señor, pero no puedo escapar el pensamiento y estoy orando. Como parece que Donald Trump va a ser el candidato para los republicanos en estas próximas elecciones, e hizo cosas maravillosas, especialmente para Israel, reconociendo, por supuesto, la embajada, moviéndola desde Tel Aviv hasta Jerusalén, excelente, reconociendo los altos de Golán como Israel, excelente. Hizo más que cualquier otro presidente. Lo hizo, sí, pero una vez más, el trauma que yo siento que los acuerdos de Abraham le traen a Israel en cuanto a su seguridad y su bienestar es muy significativo. También hemos visto a este país no solamente las fronteras abiertas, pero también dolores financieros como los que no conocemos desde hace mucho, y también en cuanto a la calle principal. En cuanto a la plaza pública, financieramente está sufriendo nuestra nación. Estamos viendo las consecuencias de lo que está sucediendo aquí y el potencial para otras turbas, especialmente de situaciones islámicas. Lo hablé antes, pero los líderes de Black Lives Matter en el año 2013 se reunieron con el liderazgo de el Hamas, se identificaron en cuanto a la ideología y también opresión en cuanto a sus pensamientos e ideologías. ¿Será que estos ilegales e individuos que vienen a este país van a ser activados para cometer actos de terrorismo? Adicionalmente a la ilegalidad que están proveyendo, adicionalmente al incremento y la tasa de violencia, crímenes, asesinatos que han sucedido por los ilegales que han llegado. El juicio de Dios viene de muchas maneras, pero siento que esta administración ha sido un juicio porque le hemos dado la espalda a Israel. Pero las buenas nuevas son que si nos alejamos de nuestros malos caminos, el Señor dice que sanará nuestra tierra y perdonará nuestros pecados. Así es. Y eso es lo que tenemos que hacer, predicar la verdad con amor, pero también
hacer que todos los funcionarios públicos en el Congreso, niveles presidenciales hasta nivel local, aún hasta el bibliotecario, hacerlos responsables ante Dios, hacerlos responsables, directivas escolares, hacerlos responsables por los que están enseñándole a nuestros hijos, mantener a las universidades y hacerlas responsables, desfinanciarlas, no enviar a los hijos a un lugar donde van a ser corrompidos en vez de recibir ayuda allá, menos que nosotros como iglesia nos paremos y dejemos de ser tan débiles, no vamos a ver un cambio en este país. Y hermano Swagger, usted, Gabriel, Donnie y el resto de nosotros aquí a la luz de la crítica, le doy gracias a Dios y soy agradecido con Dios por ser parte de esto, de que estamos ante Dios exaltando su nombre, porque toda esta gente que mencionamos, incluyendo a Joe Biden, pueden ser salvos por la sangre de Jesucristo si lo reciben como su Salvador. Eso es verdad y tenemos que orar por ese hombre. Sí, Señor. Amén. Y escuché lo que dijiste y valoro en alta estima lo que dices, especialmente sobre Israel. Así que yo quiero que eso se entienda. No lo digo con facilidad de palabras, sino con mucho peso en mi corazón. Pero esto entra a mi espíritu constantemente mientras busco a Dios. Pero es un hecho que nuestra nación ha sufrido en los últimos 2 años. Sí, Señor. Ha sufrido en gran manera. Y es la razón por la cual oramos que el Señor dirija a alguien a esa oficina presidencial, alguien que tenga sentidos de justicia, lo practiquen o no, porque definitivamente no hay nada allí ahora. Y tal vez lo que estás diciendo es exactamente correcto, no lo contradigo. Yo lo que espero es que estés equivocado. Que estés equivocado, y creo que en tu corazón también quieres lo mismo porque no quieres Siento eso, que ¿no? el expresidente Trump hizo cosas maravillosas. Yo trabajo en el ámbito financiero y yo vi económicamente cómo benefició sus políticas a todos en la nación. Sí, ayudó a los ricos, pero también ayudó a muchos de los pobres y ciertamente ayudó a las minorías más que cualquier otro presidente Claro ha hecho que desde sí. que esa Así nación es, se convirtió así es. en nación. Han habido cosas buenas que ha hecho y le doy gracias a Dios por eso, pero estoy preocupado por Israel y yo pido que si él es reelegido, que sea sabio en ese ámbito y espero que tengamos una voz que le hable a su oído y conozco a gente que lo puede hacer. Creo que fue el esposo de su hija que dirigió Él esto, fue quien ¿no? lo hizo, sí. Bueno, yo no creo que Trump conocía tanto sobre la situación. Pero yo creo que una vez más las buenas intenciones a veces parecen ser maravillosas y no quiero minimizar que esto se hizo probablemente con buenas intenciones, pero si va en contra de la palabra de Dios, uno se convierte en enemigo de Dios y eso es lo que me preocupa, aún con algunos del pueblo judío que quieren dejar su tierra para tener paz. No es su tierra, el Señor dijo, la tierra es mía y no será vendida para siempre. Dios hizo una promesa en Levítico capítulo 25 con respecto a su tierra. Israel y todos los demás no tienen derecho de partir esa tierra, no tienen derecho de dividir, ni de Eso es vender, verdad, ni sí. de dar la tierra. Dios ha escogido dar esa tierra, su tierra, a su pueblo que ha escogido para recibirla. Y ellos tienen que recibir esa tierra y no regalarla cuando la tengan. Eso es verdad. Hermano Swagger, estaba yo pensando en el hecho de la manera que está tomando la nación, cómo va la política. Realmente es que le van a dar a más lo que está sucediendo, dándoles poder político, dándoles la tierra, y pensando en lo que fueron los juicios de Nuremberg. Aquí parece como que quieren galardonar estos crímenes de guerra, y usted mencionó correctamente algunas cosas que han sucedido, ¿no?, en Israel, pero no tiene sentido que nuestro gobierno o alguien en esta nación sienta que deben de ser galardonados por lo que han hecho, pero es exactamente lo que parece que quieren hacer, lo que están tratando de hacer, debo decir, para apaciguarlos, ¿no? Pero como Benjamín Netanyahu dijo, si nosotros o si ellos, y yo estoy de acuerdo, si nosotros no los detenemos ahora, entonces vamos a tener a más en América. Así es. Tenemos que orar por el primer ministro Netanyahu. Podemos ver el rostro de este hombre que ha sufrido terriblemente en estos últimos 30 días. Y yo en una ocasión lo conocí. Yo estaba en algo en Washington, D.C. Era una reunión de judíos y él era el orador principal.
Y creo que cuando nosotros, bueno, simplemente nos saludamos, eso fue todo lo que sucedió. Pero cuando salí de allí, siento que el Señor me habló y me dijo, yo voy a usar a ese hombre y ora por él. Y he tratado de orar por él todos los días porque Israel es más importante en este mundo que cualquier otra nación del mundo. Porque él dijo, si mi pueblo se humillare. Y cuando él dijo eso, lo dijo hablando en serio. Estoy hablando ahora de Dios. Si se humillare mi pueblo, como dije momentos atrás, invocar en mi rostro, invocar en mi nombre y se apartase de sus malos caminos, yo escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Alabado Dios, gloria a Dios. Amén. Esta tierra necesita ser sanada, sí, y solamente hay uno que lo puede hacer, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Si os humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, le sigue llamando mi pueblo, eso no ha cambiado. Aunque la situación es muy fea hoy día, todavía siguen siendo su pueblo. Y no quiere decir que sean salvos, tiene que aceptar a Jesucristo para ser salvo. Pero sí quiere decir que Dios tiene su mano sobre ellos. Y Dios los va a sacar de allí, eso va a suceder, los va a salvar. Tal vez sufran horriblemente, y es que cada vez que usted va en una dirección opuesta, Dios sufre. En todo momento cuando usted niega lo que Dios quiere hacer por el pecado, entonces eso tiene una penalidad. Créame que es lo que sucede. Solamente hay un remedio para el pecado, y ese es Jesucristo y este crucificado. Alabado Dios, alabado Dios. Hermanos, cuando los discípulos de Jesús le preguntaron sobre este día, fue como si él hubiera ignorado la pregunta y hubiera hablado de el engaño venidero sobre la tierra. Dijeron, ¿cuáles serán las señales de tu venida y del fin de la tierra, de la edad del siglo? Y lo próximo que dijo él fue, mira que nadie os engañe. La señal de que estamos más cerca que nunca es la cantidad de engaño que se ha permitido prevalecer en el mundo entero. Cientos de miles de jóvenes llegando a las calles de nuestra nación y Europa, protestando cuán maligno es Israel como nación, nos muestra que ese engaño ya ha estado activo. Así es, así es. La Biblia dice, escoged el día de hoy a quién serviréis, porque mañana seréis engañados si no le sirven al Señor. El engaño está a la puerta de la iglesia, ya de hecho está dentro de la iglesia, y mientras más rechazamos la luz del Evangelio, más nos convertiremos en presa de lo que estaba hablando Jesús. Una vez más, mirad que nadie os engañe. Y como dijo Juan, el hermano John, todo el intento de llevarnos a una posición a la que estemos en contra del pueblo de Dios, su pueblo elegido, realmente solo es un intento de ponernos en guerra con Cristo mismo. ¿Cuántas iglesias hoy día van o existen bajo el nombre de ser cristianos, predican y enseñan que los días de Israel han terminado, que la iglesia ha reemplazado a Israel con lugar y posición y ya no son más, porque crucificaron a Cristo? Eso quiere decir que son desechados, ¿no? Sé que no tenemos un número exacto, pero ese número está aumentando o disminuyendo. En los últimos 10 años, en mi observación, al leer todo esto, especialmente esos teólogos reformados que han sido más prominentes, el preterismo, el amilenialismo y el reemplazo de Israel está siendo enseñado, está creciendo, no está menguando. ¿Cuánto ha afectado? No lo sé. En cuanto al mundo pentecostal, estamos viendo elementos de la teología reformada que han entrado a esas áreas también. Disculpa, ¿la teología reformada quiere decir qué? Bueno, en la Reforma, cuando comenzó, los primeros líderes de la Reforma aún aceptaron muchos atributos del catolicismo romano, y al hacer eso ellos aceptaron Israel como que fueron reemplazados por la iglesia. Entonces el supercesacionismo fue algo muy prominente en aquellos días.
Israel piensan que ya no Sí, son más. los judíos podían ser salvados, pero los judíos como nación ya no existían en cuanto a recibir las promesas. Las promesas que se le dieron en el Antiguo Testamento a Israel ahora le pertenecen a la iglesia. Y eso es cierto en el Nuevo Pacto. Sí compartimos las promesas espiritualmente hablando, pero Israel como nación jamás va a dejar de ser, jamás cesará de existir. Van a permanecer para siempre. Lo deja claro en Isaías capítulo 66, 20, que su nombre permanecerá de hecho para siempre. Así que como nación, Dios siempre va a reconocer a su pueblo. Pero la segunda venida, que es de la que estamos hablando, es cuando el Señor vuelva a rescatar a los judíos. Aquellos que están allí, la batalla del Armagedón van a venir a su favor. Y afortunadamente los recibirán como Salvador y serán salvos. Ahora, ellos vivirán en cuerpos humanos como aquellos que permanezcan después de la gran tribulación en forma humana durante el reino milenial y aún después. Pero como nación siempre existirán, así que también otras naciones del mundo. Bueno, me parece que en la segunda venida creo que cada judío va a aceptar a Cristo. Como nación dice que sí, lo recibirán. No solamente algunos o unos pocos o la mayoría, sino que cada judío lo Una hará. tercera parte permanecerá y 2/3 partes morirán. Ahora sí quiero tratar con lo que dijo Joseph del engaño, porque esto es mucho más amplio y más peligroso de lo que la gente piensa. Porque si no aceptamos la verdad en justicia, voy a leer 3 versículos de 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, dice esto. Aún él, versículo 9, que viene conforme a Satanás, y con todo engaño e injusticia los que perecen, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y por esta causa, Dios les enviará un fuerte engaño para creer la mentira. Dios enviará el engaño. Si queremos ser engañados y rechazamos la verdad, Dios enviará un fuerte engaño que creeremos eso mismo. Así se aplica para el mensaje de la cruz. Es exactamente a lo que me estoy refiriendo. Alemania, probablemente la nación más iluminada del mundo en cierto momento. La Reforma, Martín Lutero y otras cosas que siguieron después. La gente más intelectual del mundo. Mi padre creció en Alemania. Gente inteligente, brillante, tecnológicamente, científicamente, más que todas las otras naciones del mundo. Antes de que entrara Adolfo Hitler a la existencia, sin embargo fueron engañados porque no vieron la palabra de Dios correctamente. Los líderes de las iglesias de entonces, un señor llamado Cook, era la iglesia o el presidente de la iglesia luterana en ese entonces, le llamó a Hitler, el Martín Lutero de entonces, así de engañados estaban, llamarle a ese maniático demoníaco el Martín Lutero de su día. El engaño no tiene límites, no ve la educación, no se postra ante el aprendizaje, solamente se postra a una cosa y eso es el Señor Jesucristo, que es verdad y la única verdad. Así es, así es. Muy bien, Gabriel, vamos al versículo 12. Sus ojos eran como llama de fuego. Representa el juicio. Y había en su cabeza muchas diademas. Representa el hecho de que Él no será el Señor solamente de un reino, sino de todos los reinos. Él va a tomar control sobre las naciones del mundo, todas. Él será el príncipe de gloria, gobernando desde Jerusalén. Y los judíos le van a ayudar a reinar así como todo santo de Dios que jamás ha vivido. Pero las naciones que están en contra de Israel y le han hecho daño a Israel, me parece que fue Juan que lo dijo, que van a ser destruidos, no van a existir más. Y aquellas que ayuden a Israel o hayan ayudado a Israel serán bendecidas. Bien, adelante. Y tenía un nombre que nadie conocía más que él mismo. No significa que es desconocido, sino más bien inconocible, y permanecerá inalcanzable a los hombres, lo que significa que no pondrán conocidos sus límites. Bien, les hago una pregunta. ¿Por qué piensan ustedes que él tiene un nombre escrito que ninguno lo puede entender? ¿Lo ha visto eso, doctor? Ninguno lo entendía.
Creo que una de esas razones es porque cuando Él vuelva, Él estará haciendo la última guerra con el anticristo Eso es verdad. y todas sus fuerzas. Y ellos no saben quién Él es. No al principio no lo sabrán. No, al principio no van a saber quién Él es, pero sí sabrán quién es, porque el juicio estará a punto de llegar. Así es. Cuando dice aquí, Rey de Reyes, Señor de Señores, eso vuelve a lo que Filipenses capítulo 2 tiene que decir en los versículos 8 y 9. Dios le ha exaltado ampliamente sobre todo nombre, que al nombre de Jesús Toda rodilla se doble, toda lengua confiese que Jesús es el Señor, Eso es. para la gloria del Padre. Y creo que estos dos conectados, unidos, porque está haciendo guerra con los que no conocen ese nombre, Así es, así es. porque los santos vendrán con Cristo. El nombre de una persona es extremadamente importante, claro. Y nosotros vemos a las personas y las juzgamos muchas veces por su nombre. Y todo lo que somos o son sigue su nombre. Así que su nombre quiere decir todo lo que se tiene que llevar a cabo. El nombre de una persona, cuando vemos a Adán que nombró a los animales, revelaba su característica, y en el idioma hebreo vemos eso mismo en ese idioma que significa todo muy profundo en cuanto a sus nombres. Dios es juzgado, o Dios juzga, es ayudador de Dios. Los nombres que se escogen revelan su carácter para con nosotros. Entonces ahora podemos verlo a Él como juez en contra de aquellos que han traído daño a su obra, a su pueblo, y ahora Él va a regresar, y ellos no saben quién Él es, pero como dijo el doctor Dupree, se van a enterar de quién es y de lo que Él quiere. En este momento muchas de las naciones del mundo no ven a Israel como que pueden ser ayudados por Dios. De hecho, en la religión islámica, en muchos círculos del Islam, lo ven como una afrenta, ven a Alá como el único Dios y verdadero, y todo lo demás es considerado nada. Estoy tratando de decirlo con cuidado, pero bueno. Ellos ven a quien vean como el Mesías. Bueno, en el Islam hay algo llamado Tawhid, la unicidad de Dios. Es su idea de que Alá no se asocian a otros dioses. No tienen un Padre, Hijo y En Espíritu lo absoluto. Santo. De hecho, asociar a otros dioses con Alá es considerado el pecado uno de los peores pecados que puedan cometer. Por eso es que los paganos y los judíos no son vistos por muchos en el Islam como aceptables ante Alá. Así que protegen a Alá, a su reputación y a su profeta Mahoma. Entonces, ¿cuál fue la pregunta que usted hizo al final? ¿Cuál fue la última pregunta? Perdón. Bueno, la mención sobre esto dicho dice que tenía un nombre escrito que ninguno conocía, solamente él mismo. ¿A eso se refería usted? Sí, pero el hermano Sarri estaba haciendo la pregunta sobre los aspectos del Mesías en el mundo islámico. Ellos no niegan que va a haber un Mesías, pero el Mesías no va a ser de linaje piadoso, sino que será de una perspectiva que traerá reconocimiento a Alá. Él será un hombre Sí, así es. y no Dios. También creen en un anticristo, le llaman Dajjal, como algunos lo pronuncian, así que en su escatología se puede ver una mezcla de algunas cosas que tal vez vengan de la Biblia, porque la influencia que estuvieron sobre Mahoma y de otros antes que él vienen de allí, pero no es lo mismo que encontramos en la Biblia. De hecho, en el regreso de Jesús, ellos lo llaman Isa en el Corán. Su misión será regresar 40 años para destruir a los judíos, totalmente aniquilarlos y matarlos. Así que podemos ver a un Jesús diferente, obviamente, que vendrá del Corán, los hadís, las enseñanzas del Corán que ellos obtuvieron de la Biblia, ciertamente. En el Islam, Isa eventualmente morirá, pero ahora al lado de la tumba de Mahoma hay un espacio para Esaú, para Repita Isa, eso, según por favor. ellos.
Ellos creen que el que ellos están esperando, Isa, diríamos nosotros Jesús, él va a volver, se va a arrepentir porque permitió que la gente le adoró a él, irá en contra de los judíos y luego él mismo sufrirá, morirá y será sepultado al lado de Mahoma. Eso es lo que enseñan. Eso es lo que enseñan. Así que si va a haber la tumba de Mahoma, que nosotros no podemos ir allí, hay una pequeña ventana al lado de él, está reservado un espacio para el cuerpo de Jesús, Isa, según la doctrina de ellos, ¿no? Hay muchas religiones que creen en el retorno de Cristo aún en la nueva era y el budismo también creen Ellos así. están buscando su matría, sí. Ustedes lo dijeron así que no lo escuché. Estamos diciendo que hay otras religiones que sí creen en el Mesías y estaba mencionando al budismo que ellos están buscando al matría para que regrese y eso se ha considerado como el iluminado que traerá la dirección para el mundo y pondrá todo en orden. El último avatar, creo Así que le es. llaman también. Hermano Swagger, quisiera que regresásemos al texto. Dice aquí que él tenía un nombre escrito que ninguno entendía sino él mismo. Él viene como Salvador, como Rey de Reyes, y él sí volverá en forma de hombre. Sin embargo, él es Dios, y hay cosas de Dios que el hombre jamás podrá saber. Hay cosas que para siempre permanecerán en secreto, por decirlo así, o desconocidas, y para siempre separa al hombre de Cristo. Hay una grandeza que es inimaginable, y yo realmente creo que eso es probablemente lo que significa aquí. De eso es de lo que él está hablando, aunque él regresa en forma de un hombre, aunque él es nuestro Salvador y él es el gobernador, y hay porciones de su pensamiento, su mente, su corazón, que son inimaginables para nosotros. Que están más allá de Eso nuestro es exactamente entendimiento. correcto, así es. Y yo creo que en cuanto a todo eso, yo creo que ese es el significado de todo ese texto. Si no es el significado, es parte de él. En gran manera, ¿no? Y así es. Aunque vemos a Cristo como el Cordero de Dios y criado como un campesino, todo eso fue con un propósito, ¿no? Y él no es un campesino. Él es el Hijo del Dios viviente, Rey de Reyes, Señor de Señores, y eso lo dice Señor. todo, lo dice todo. Tenemos unos cuantos minutos aquí, vamos al versículo 13, por favor. Y él estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Habla de la cruz donde él derramó la sangre de su vida que le da el derecho de juzgar al mundo. Y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Su nombre revelado es la palabra de Dios, ya que él reveló a Dios en su gracia y poder para ser conocido. Por eso el creyente puede decir, lo conozco. Ahora bien, si recuerdo correctamente cómo se llama el erudito que citamos mucho, Kenneth Wuest dice que no tiene nada que ver con la cruz, el versículo 13, donde dice, y él está vestido en su ropa teñida de sangre. ¿Eso está hablando de la batalla que él va a pelear contra el anticristo? ¿O a qué se está refiriendo? ¿La cruz que le dio a él los derechos que él tiene por quien él es? No sé si ustedes leyeron eso o no. Yo no he leído, pero sí es una señal de juicio. Él viene a juzgar. En justicia y juicio, él hará guerra. Entonces, Whist tal vez tenga la razón. La cruz le dio a él el derecho de hacer todo eso. Esa era mi próxima declaración. Los dos están conectados, pero la presencia de la sangre en sus vestiduras tal vez indique el juicio que está a punto de suceder. Sí. La Biblia está llena de declaraciones como andar conforme al lagar de tu ira. Y eso es algo bastante desordenado, si me permite decirlo de esa manera. Cuando usted comienza a aplastar las uvas, todo brota por todos lados y el equivalente se declara como ante el mundo que ha rechazado a Cristo. Cuando Él vuelva, ellos van a estar en el lagar de su ira. Así que tal vez eso, una vez más, sea la señal del juicio cuando Él venga, esa sangre sobre sus vestiduras. Hablando del nombre,
La cruz le dio a Jesús el derecho de amarle, pero le dio a él el derecho de juzgarle. Sí. De hecho, Correcto. es lo que es la revelación de Apocalipsis, como no hay ninguno bajo el cielo o la tierra que ha sido encontrado merecedor de abrir el libro y desatar los sellos. La única razón por la cual es merecedor de hacerlo por su conquista en el Calvario, y yo creo que los escritores en el hebreo conllevan el tema de temer para que no seamos juzgados por rechazar un mayor evangelio. Así que Dios, Él aún está por derramar esa ira, pero podemos recibir esa ira si no aceptamos la cruz. Y lo único que puede detener la ira es la cruz, porque el pecado es la causa de la ira. Y el único remedio para el pecado es la cruz. Bien, una vez más, vamos al versículo 13, por favor. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Habla de la cruz donde Él derramó la sangre de su vida, que le da a Él el derecho de juzgar el mundo. Eso realmente es lo que dijiste, Lauren, el derecho de juzgar el mundo. Y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Su nombre revelado es la palabra de Dios, ya que Él reveló a Dios en su gracia y poder para ser conocido, para que el creyente pueda decir, lo conozco. Oh, maravilloso, el creyente puede decir, lo conozco, lo conozco. Amén. Lo conozco. Este que es tan maravilloso, que está más allá del entendimiento, dice, tengo un nombre que nadie conoce, pero yo le conozco. Alabado Dios por eso. Adelante la próxima estrofa. Y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos. Estos ejércitos son los santos de Dios. De hecho, todos los santos quieren que jamás hayan vivido. Quiere decir que estaremos nosotros con Él en la segunda venida. Vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Se remonta al versículo 8. Es la justicia de los santos, todo hecho posible por la cruz. Alabado Dios. Padre Celestial, oro que estas palabras que hemos compartido el día de hoy den su fruto. Nos alegra que podemos decir que te conocemos, Rey de reyes y Señor de señores, el Salvador de los hombres, sanador de los enfermos. Aquellos que tú que puedes romper toda atadura. Y gracias por eso, Señor. Te damos honra y gloria. Señor, oramos el día de hoy por el presidente Biden, que tú le ayudes a ver tu camino, Señor. Oramos por el primer ministro Benjamín Netanyahu, que él aprenda de ti, sepa de ti, te conozca y que sepa él que tú eres su protección y seguridad y que no hay nadie fuera de ti. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús, dándote honra y gloria. Amén. My hope is in Jesus. God, yesterday's gone. All my sins are forgiven. I've been washed by the blood. All my hope is in Jesus. Thank God. Thank God that yesterday's gone. All my sins are forgiven. I've been washed by the blood.